Bueno, mi nombre es Eloy Munive y es un honor darles a todos la bienvenida al segundo panel, la gestión de la integridad en el Perú y su importancia para el acceso a la OCDE, una experiencia comparada. Como ustedes pueden notar, tenemos pues a un panel de honor internacional con los que vamos a abordar diversos temas muy relevantes. Quiero iniciar este panel con la siguiente reflexión y les pido que todos por favor me puedan acompañar. A ver, la verdadera lucha contra la corrupción es una lucha por la defensa de la dignidad de las personas. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Bueno, se trata precisamente de lograr políticas públicas que todos los sectores y territorios generen con ello desarrollo, inclusión, justicia y probidad. Pues precisamente ahí donde una niña que nace en Pasco tenga las mismas oportunidades que un niño que nace en San Borja, que un niño que nace en San Isidro, que una niña que nace en Tacna. Eso es lo que todos nosotros queremos, ¿verdad? En ese contexto, las estrategias de integridad se presentan como la principal alternativa para recuperar la finalidad de la función pública. Hemos escuchado en el panel anterior, ¿no? La corrupción es un problema público. Pues, ¿cuál es la respuesta a ese problema público? Pues son las estrategias de integridad, esas estrategias que van más allá de del clásico modelo de respuesta frente a la corrupción, basado principalmente en la respuesta punitiva, en la regulación. Y la integridad nos lleva a hablar precisamente de cultura de integridad, de gestión de riesgos, nos invita a hablar de liderazgo ético, de desarrollo de capacidades. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es lograr que nuestra administración pública esté al servicio de la ciudadanía, esté al servicio de todas las peruanas y peruanos, que se responda a las demandas y expectativas de la población. Muy bien, hoy tenemos el placer, vamos a iniciar, de contar con la participación de Catherine Lobón Balta. La ministra Catherine Lobón es una destacada diplomática de carrera con una amplia trayectoria en el Servicio Exterior peruano. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta además con una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática de nuestro país. Actualmente la ministra Lobón se desempeña como secretaria técnica de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente encargada del seguimiento de las acciones para la adhesión del Perú a la OCDE. Su experiencia será de gran valor para comprender los desafíos y las oportunidades que enfrenta nuestro país de cara al ingreso a la adhesión a la OCDE. Sin más preámbulos, por favor, le invitamos a iniciar esta presentación con un fuerte voto de aplausos. Buenos días. No sé si me ayudan con la presentación. Muchas gracias. Ok. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación de la Secretaría de Integridad Pública y también felicitar y saludar a los panelistas y al moderador. Bueno, Eloy, ustedes ya casi una eminencia en los temas de integridad porque fue el precursor, fue de los que empezó. Así es que sin más preámbulos y saludar también a la audiencia, obviamente, voy a empezar una brevísima presentación. Dado que el tema es la gestión de la integridad en el Perú y su vinculación o la importancia que ello tiene para el proceso de adhesión a la OCDE, vamos a partir por el principio. ¿Cómo empieza esto, no? Esto empieza haciendo una rápida cronología con la invitación que formalmente hace la OCDE al Perú a finales del año 2014 con el establecimiento del programa País, ¿no? En ella se trabajan en 5 áreas prioritarias y una de ellas es justamente anticorrupción e integridad en el sector público. Parte de este proceso, digamos, de revisión introductoria, previa, no necesariamente ligada al proceso de adhesión, pero previa, es la entrega de este estudio de la OCDE sobre integridad pública, ¿no? Es un estudio que se presenta el año 2017 y que es un punto de partida inicial, pero importante para el país. Uno de los efectos más resaltantes, diría yo,
de ese estudio, para empezar a ver resultados, justamente fue la creación de la Secretaría de Integridad Pública, ¿no? Esta se crea el año 2018 y es un órgano adscrito a la PCM, repito, como parte de las recomendaciones que están contenidas en el estudio. Otro elemento importante a resaltar, digamos, en toda esta amplia y difusa bibliografía que existe en la organización, es la recomendación sobre integridad pública de la OCDE, que es publicada el año 2017, aprobada el año 2017 y a la cual el Perú adhiere el año 2020. Posteriormente se da también un estudio sobre la integridad en las regiones del Perú, el año 2021, que pasa a complementar el estudio que la OCDE presentó el año 2017. Para hablar rápidamente sobre cómo entendemos los conceptos, ¿no? Ya se ha mencionado en el panel anterior, pero integridad la relacionamos generalmente como lo opuesto a la corrupción, ¿correcto? Entonces, podríamos hacer también de la misma manera un símil y decir que la integridad constituye la piedra esencial para la lucha contra la corrupción. ¿Qué es integridad en un sentido básico, en un sentido muy general? Es el uso adecuado de los fondos, recursos, activos y atribuciones en el sector público para objetivos oficiales a los que ha sido destinado. La corrupción, por oposición, es el mal uso de ese poder público privado para obtener un beneficio indebido, sea económico, no económico, o una ventaja directa o indirecta, ya sea por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales. ¿Cómo describe o cómo conceptualiza la OCDE la integridad pública? Se refiere a la alineación consistente con y el cumplimiento de valores, principios y normas éticos compartidos para mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. La Secretaría de Integridad Pública, en la misma línea, define a la integridad pública como la actuación coherente con valores, principios y normas que promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia fines que fueron destinados y se asegure que este servicio público sea orientado hacia el interés general y la generación del valor público. Entonces, vamos viendo la relación entre integridad y corrupción. Para la OCDE, el sector público comprende todos los poderes del Estado, ¿no? El legislativo, el ejecutivo, las entidades administrativas, judiciales, funcionarios ya sean nombrados, elegidos, remunerados o no, temporales o permanentes, tanto de la administración central como de la administración subnacional. Y puede incluir a empresas públicas, estatales, asociaciones público-privadas, incluyendo a sus directivos y funcionarios. Por tanto, la corrupción, como ya se ha dicho, es un problema público. La corrupción tiene un impacto negativo en la prosperidad y afecta a la democracia. Profundiza las desigualdades y debilita el crecimiento económico. Erosiona la resiliencia y el buen funcionamiento de las democracias, impidiendo la representación y la confianza en el gobierno. Estos son principios básicos que la OCDE nos da. Entonces, si asociamos lo que acabamos de señalar, podríamos decir que para la OCDE la integridad es uno de los pilares de las estructuras políticas, económicas y sociales, y es la piedra angular de la buena gobernanza. Ese es, digamos, uno de los motivos principales por los que el Perú está procurando ser parte de la organización. Otro concepto importante y que ya se ha dicho, se ha mencionado, es que ningún país es inmune a la corrupción. O sea, no hay una fórmula, ¿sí? No es que haya un país solo en el mundo que carezca o que, digamos, no esté presente la corrupción. Puede ocurrir en todos los niveles y poderes del Estado, del gobierno, y durante todas las etapas del proceso. Estas interacciones entre actores públicos y privados poco éticas pueden violar la integridad. Este desafío requiere entonces un enfoque que abarque a la sociedad en su conjunto, ¿no? A la sociedad y al gobierno en su conjunto. Vamos ya progresando y avanzando entonces. ¿Qué es lo que propone la OCDE? Propone un enfoque holístico de integridad pública, donde la integridad pública es ante todo responsabilidad de los gobiernos en todos sus niveles. También se ha mencionado esta mañana, y debe involucrar a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas, siendo estas el eje central de todo este conjunto de ideas y
principios y valores que se han mencionado. Ya mencionábamos, hay dos elementos importantes, la recomendación sobre integridad pública de la OCDE, que fue adoptada el año 2017, que brinda esta visión estratégica sobre integridad pública a los gobiernos. Es una herramienta que se complementa con el Manual sobre Integridad Pública, que provee la orientación concreta para implementar la estrategia de integridad pública en lo real. Este es el enfoque estratégico de la OCDE. Yo lo he diagramado, les pido mil disculpas, no está perfecto, pero lo que aborda son tres cosas, ¿no? El sistema, la cultura de integridad y la rendición de cuentas, que deberían estar presentes en todo sistema nacional de integridad pública. El sistema va a asociar las normas que se van a aprobar, ¿no es cierto?, para proteger la integridad pública, el compromiso de todos los actores, estableciendo las responsabilidades, que cada quien sabe cuál es su deber, qué le corresponde hacer, y la creación de una estrategia. Obviamente, el sistema asocia todo. La cultura de integridad, en cambio, tiene un enfoque más próximo hacia lo conductual, ¿no es cierto? Cómo participa la sociedad, el liderazgo que se debe formar, crear y, digamos, difundir y fortalecer a nivel institucional, en base a la meritocracia, se mencionó hace un momento, la formación profesional y que haya apertura. Este concepto de apertura ligado a la transparencia, que es otro baluarte, conjuntamente con la integridad que sostiene y, digamos, además propone la OCDE. Y finalmente la rendición de cuentas, donde está básicamente el corazón, que es la gestión de riesgos, ¿no? La labor de prevención que es básica para poder, digamos, evitar que ocurran estos casos de corrupción, la parte punitiva, la sanción, pero que involucra, como ya se ha mencionado, la participación de los actores y que haya la supervisión. Estos son elementos, repito, básicos del enfoque o de la visión estratégica de la integridad pública concebida desde la OCDE. Los instrumentos jurídicos, rápidamente, hay algunos a los que el Perú ya ha adherido, se mencionaba como documento base la recomendación sobre integridad pública, pero hay otros, ¿no? Y uno más fuerte, que sí tiene carácter vinculante y es de cumplimiento obligatorio, que es la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, al cual el Perú adhirió el año 2018. Las otras recomendaciones, si bien son no vinculantes, hay que señalarlo, para el Perú, que está inmerso en el proceso de adhesión, obviamente van a constituir de obligatorio cumplimiento. Hay un marco normativo en el Perú sobre el cual no me voy a detener, pero es amplio, profuso, obviamente partió, lo habíamos mencionado ya a través de esta recomendación, pero antes incluso, ¿no? El año 2010, con la creación de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y otras entidades que, como señalaba al inicio, quedaron recogidas en el estudio sobre la integridad pública en el Perú del año 2017, y algunas de ellas han sido acogidas y se encuentran forman parte de este marco normativo. Dentro de la región, América Latina y el Caribe, ¿cómo concibe? Bueno, hay un estudio que fue presentado este año conjuntamente del BID y de la OCDE, Panorama de las Administraciones Públicas, América Latina y el Caribe. Se menciona como objetivos estratégicos para mitigar estos riesgos de integridad pública, centrado en algunas áreas que ya todos conocemos y que se ha señalado: la contratación pública, la gestión de recursos humanos y el control interno y gestión de riesgos, dejando de lado en algunos casos, no todos, la labor que cumple el sector privado, por ejemplo. La integridad pública juega, pues, entonces un papel clave en la mejora de la productividad, reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de las capacidades del sector público. Los países de la región necesitan entonces una mejor implementación de las regulaciones existentes para evitar dos cosas: la influencia indebida y la captura de políticas. Hay un elemento importante, lo mencionaba también al inicio, la integridad a escala subnacional, que es algo que hemos dejado un poco de soslayo, ¿no? Sobre todo en el Perú, que es un país bastante centralista, pero esto puede contribuir, dice la OCDE, a maximizar el potencial regional en la actividad comercial, la recaudación de impuestos y las inversiones públicas y privadas. Existen, lamentablemente, algunas dificultades de coordinación subnacional que tienen un impacto negativo en la implementación de este enfoque de integridad. Por ello, es necesario que estas acciones, para desarrollar sistemas de integridad a nivel local vayan de la mano con estas políticas de desarrollo territorial.
solamente a manera de ejemplo se mencionaba el impacto que puede tener, por ejemplo, un caso de éxito a nivel regional. Por ejemplo, se mencionaba sobre un problema de crimen organizado y captura de políticas públicas. Visibilizando este tipo de experiencias positivas, podemos también tener un rebote y una incidencia nacional. Este es, rápidamente, lo voy a pasar para estar dentro del tiempo, es el esquema que existe en algunos países de nuestra región de la institucionalidad de los sistemas de integridad pública. Vamos a pasar ahora sí muy rápidamente al proceso de adhesión per se. Al Perú lo están evaluando 24 comités. Uno de ellos, empezamos por la mano izquierda, el Comité de Gobernanza Pública, que es justamente aquel que está encargado de elaborar esta amplia documentación que existe, entre otros, sobre el tema que estamos hablando esta mañana. Hasta el momento hemos recibido 6 cartas de recomendación. El Perú está trabajando, esto es una tarea amplia, como se ha mencionado en distintos foros. Es un objetivo del Estado en el que estamos incluyendo a toda la administración pública, pero en el que también es parte el sector privado, ¿no? Hace unas semanas en CADE Empresarial estuvo la alta representante del Perú para el proceso de adhesión, la embajadora Ana Rosa Valdivieso, quien hizo una exposición justamente enfocando, entre otros temas, la necesidad de comprometer al sector privado en todo este proceso. Algunas conclusiones. La alineación con los estándares de la OCDE no solo debe ser normativa, se mencionó también, sino real. Existe un alto nivel de regulación, pero un bajo nivel de implementación. En eso debemos ponerle atención. La corrupción es el principal obstáculo para la buena gobernanza, que es a lo que aspira el Perú. Socava la confianza en las instituciones públicas y deteriora la democracia. Una sólida estrategia anticorrupción, por tanto, y de integridad pública tiene como objetivo cultivar una cultura de integridad en toda la sociedad. Para ello es importante fortalecer esta cultura de integridad en las instituciones a través de las oficinas institucionales de integridad, teniendo al servidor público como un actor principal. En todo este contexto, la adhesión a la OCDE para el Perú va a ser determinante para poder mejorar esa gobernanza y asegurar la competitividad de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra Lobón por su presentación clara y precisa. Hemos tenido gran detalle de lo que representa precisamente este paso que Perú busca lograr a través de su incorporación en la OCDE y además el estado en el que nos encontramos y los retos y desafíos que todavía tenemos que afrontar. Vamos a iniciar entonces el panel de discusión con nuestros expertos. Tenemos en primer lugar, tengo el honor, el agrado de presentar a Valeria Lubert Álvarez. La señora Lubert es abogada por la Universidad de Chile y tiene una maestría en Derecho y Gobierno en la American University. Actualmente es la secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de Chile. Estoy seguro que su perspectiva desde Chile, país que además ya es miembro de la OCDE, va a ser muy, muy valiosa para nuestro diálogo. Adelante, por favor, señora Lubert. Ya me estaban avisando que puedo comenzar. Qué bueno que se solucionó. Estas cosas siempre pasan con los que estamos virtual, desordenamos un poco el gallinero, como decimos en Chile. Se nos desordena la de Chile con el acceso a la OCDE y en qué estamos en este momento. Primero, contarles que nosotros, o sea, Chile entró a la OCDE ya hace unos años, empezó este proceso el año 2009, esto fue durante el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y fue un proceso que finalmente concluye siendo Chile miembro pleno el año 2000. De reformas importantes que fueron yo diría, pilares de lo que hoy día tenemos en modernización del Estado. Por ejemplo, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas implicó la creación de nuevos ministerios para enfrentar casos de cambio climático, que en esa época todavía era un tema muy, muy incipiente.
para perfeccionar la persecución de delitos de corrupción, la persecución de delitos cometidos por personas jurídicas. Se creó una comisión para regular el mercado financiero y también velar por la ética en este rubro. Y se dotó de mayores atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica. Además de eso, se crea el Consejo para la Transparencia, que para nosotros es hoy la institución garante, un ente autónomo que vela por la transparencia. Es decir, para nosotros el proceso de acceso a la OCDE fue muy relevante en términos de, podríamos decir, economía política, porque sirvió para que un conjunto de reformas relevantes se aprobaran en este contexto, con la aspiración a contar con estándares internacionales y de esa manera elevar el desempeño de nuestro país en una serie de indicadores. Esto yo diría, sin duda, fue útil para como reforzar nuestra institucionalidad. Repercutió también en ese momento en evaluación o percepción de transparencia en nuestro país, percepción de corrupción. Pero yo diría, en este momento lo que está haciendo la OCDE en términos de desarrollo de indicadores objetivos de integridad es algo que sin duda yo creo que es el mayor avance o una herramienta que para los países, para quienes estamos en el lado de la generación de políticas públicas, es sumamente útil, que son los indicadores de integridad que desarrolló la OCDE. En este informe, que se llama Panorama Mundial, o Perspectivas Anticorrupción, el Integrity Outlook de la OCDE, que se lanzó este año, a comienzos de este año, nos muestra cómo están los distintos países en términos de indicadores objetivos. Acá la OCDE desarrolló indicadores que nos muestran cómo están los países en términos de institucionalidad, qué es lo que deben tener los países, de jure podríamos decir, y qué tienen los países de facto, es decir, qué es lo que logramos implementar en la práctica. Y se identificó que en todos los países hay una brecha entre aquello que tenemos como institucionalidad y aquellos que logramos implementar. Es decir, en un momento cuando Chile estaba ingresando a la OCDE, únicamente mirábamos qué cosas se recomienda tener en cuanto a regulación de los mercados financieros, en cuanto a institucionalidad, de transparencia, protección de datos personales, una serie de ámbitos. Y Chile apostó por elevar sus estándares y cumplir con eso. Pero hoy día, el estándar, y esto es algo también desafiante, me imagino, para ustedes, ya no solo basta mirar lo que logramos tener en cuanto a institucionalidad, ese piso, sino que la OCDE también mide el desempeño en la práctica, es decir, la implementación. Y acá vemos una brecha, el 61% de los criterios de institucionalidad de la OCDE se cumple en la generalidad de los casos, pero solamente el 44% de los criterios de implementación se cumplen. Es decir, ahí ya vemos cómo nos queda mucho todavía por implementar esto a nivel global. Acá yo les comparto lo que fue el resultado de Chile en estos indicadores. Nosotros nos medimos con esos indicadores y afortunadamente Chile está por sobre el promedio de todos los factores que se midieron. Aquí Chile representa la barra y el puntito en color verde representa el promedio de la OCDE. Y efectivamente tenemos en la primera barra resultados por sobre los promedios en materia de regulación, de enfoque estratégico, de auditoría interna, control con enfoque de riesgo, regulación del lobby, conflictos de intereses, financiamiento de la política y transparencia. Y lo mismo vemos, salvo en el punto de financiamiento de la política, que estamos como justo en el borde, pero en todos los demás Chile está por sobre los promedios de la OCDE. Ahora están... que es la gran, yo diría el gran desafío, incorporar en nuestros países enfoques estratégicos. Y acá nosotros lanzamos nuestra primera Estrategia Nacional de Integridad con enfoque estratégico, que fue fruto de un proceso
participativo en el que participaron no solo instituciones del gobierno central, sino también de otros poderes del Estado, la Contraloría de la República, el Ministerio Público, que es el ente persecutor en Chile, el Congreso Nacional. Entonces permitió un diagnóstico basado en evidencia, con además diálogos, consultas públicas, que luego se tradujo en un plan de acción en 5 ejes: recursos públicos, transparencia, sector privado, política y función pública. Acá, de acuerdo a estos mismos indicadores de la OCDE, logramos cumplir con el 87% de los indicadores de desempeño respecto del diseño de lo institucional, que es la mitad derecha de ese gráfico que ahí les comparto. Y estamos en este momento, queremos también tener un buen desempeño en cuanto a la implementación de la estrategia, que es la parte izquierda. Como recién la estrategia se lanzó hace un año, esperamos para el siguiente reporte ya contar con datos en este gráfico. Y este yo creo que es el gran desafío de nosotros en este momento, y quizás también el de ustedes: cómo logramos pasar de un desempeño exitoso en cuanto a lo que tenemos, en cuanto a institucionalidad, en nuestra regulación, en nuestros modelos que instauramos, impulsamos que se apliquen, versus lo que realmente logramos hacer en la práctica. ¿Qué estamos haciendo nosotros para avanzar en este aspecto específico y mejorar nuestros indicadores de implementación en la Estrategia Nacional de Integridad? Lanzamos un plan de implementación, un plan de monitoreo que nos permite reportes periódicos, seguimiento en línea de los avances, de los indicadores de avance de la estrategia y con tasas de cumplimiento. Ahora, el siguiente paso, ya llevamos un año implementando la estrategia, el siguiente paso va a ser pensar cómo vamos adaptando este plan de acción de acuerdo a cómo vamos viendo que se produce la implementación y los nuevos desafíos que van surgiendo. Entonces, esto de verdad es algo que es una carrera de muy largo aliento, ya lo mencionaron, creo que Francisco Hurtado mencionó esto. Es como cocinar a fuego lento, que vemos los resultados muy en el largo plazo. Creo que voy a tomar esa quote de Fernando porque me parece muy acertada. O sea, acá vemos esfuerzos, pero los resultados en realidad son en el largo plazo. Quisiera, además de compartirles esto, contarles lo que estamos en un eje específico trabajando ahora muy intensamente, que es la mejora a la regulación del lobby. Nosotros tenemos una regulación del lobby que data del año 2014 y que sabemos que fue modelo para muchos países, entre ellos Perú, y que implicó la regulación de deberes de transparencia para las autoridades, regular, transparentar y registrar las audiencias que se sostienen del lobby. Hoy día nosotros buscamos ir más allá, y esto estamos mirando las recomendaciones más recientes del lobby de la OCDE, que apuntan a transparentar el fenómeno de la influencia, de las distintas formas de influencia que tenemos en el siglo XXI. Ya no solo la audiencia uno a uno que se puede sostener, sino los ejercicios de influencia en la toma de decisiones a través de campañas por redes sociales, por medios de comunicación, que a veces de manera más bien opaca se presenta información en medios de comunicación como si fuera objetiva, pero en realidad es información pagada por grupos de interés que buscan influir en la toma de decisiones. Sin duda esto impacta en la confianza, pero además de eso impacta en nuestra democracia. Tenemos países, esto es la realidad de todos nuestros países en América Latina, con una desigualdad muy grande. Somos el continente con mayor desigualdad, y esto creo que es algo que la integridad debe también tener en cuenta como aquel trasfondo en el que nos desenvolvemos, y es un objetivo también de combatir la integridad. Lo mencionó Eloy. Lo que está detrás es combatir, es lograr mayor dignidad para las personas, sociedades más justas, más equitativas. Y una de las metas o de
esta nueva regulación del lobby que se propone desde la OCDE justamente busca transparentar el ejercicio de la influencia para que las decisiones que se tomen a nivel de los gobiernos efectivamente busquen proteger el interés general y no intereses particulares. Acá nosotros hemos trabajado, y eso creo que es algo que ustedes ya han experimentado en el proceso de acceso. A mí me ha tocado, yo soy punto de contacto, soy parte del Buró y del Task Force en integridad de la OCDE. Y claro, o sea, ya están involucrándose en el equipo con el PIAC, que se conoce, ese es el nombre del Grupo de Integridad de la OCDE. Y ahí de verdad se da un espacio de discusión, de aprendizaje, de reflexiones entre países que enfrentamos los mismos desafíos. Entonces creo que eso es muy interesante. Y además es posible obtener aprendizajes y explorar en qué más podemos trabajar con la OCDE. Nosotros logramos una cooperación, desde luego esto son proyectos de trabajo que se hacen muy de la mano por las instituciones nacionales, es decir, uno dice, este estudio lo hace la OCDE, pero requiere un montón de trabajo también para las oficinas de integridad de los países, porque en el fondo nosotros somos quienes tenemos que estar insumando y aportando para que finalmente tengamos estos informes. Y a nosotros nos hicieron primero vinieron a Chile una visión de la OCDE y realizó un estudio en profundidad sobre la regulación del lobby, qué aspectos se pueden mejorar. Y luego de eso, un proyecto de ley que nosotros presentamos recogió las recomendaciones que nos hicieron. Esto creo que es bien relevante. Me imagino que en Perú no debe ser tan distinto, pero en Chile siempre impulsar reformas en transparencia, en integridad, reformas que de verdad muevan la aguja, requiere un esfuerzo político muy grande. En general, estos temas cuando se tratan de manera más superficial, pareciera que todos tenemos consenso y estamos todos de acuerdo, pero a la hora de ir a la votación en el Congreso, ese consenso a veces no lo vemos, sobre todo cuando queremos de verdad mover un poco más la aguja. Entonces, contar con un respaldo de una institución como la OCDE para impulsar reformas que aspiran a estándares internacionales es algo que nos ayuda muchísimo. Espero que a ustedes también les signifique lo mismo. Aquí les comparto cómo para nosotros nos ha servido de mucha orientación en la elaboración de políticas públicas nacionales en integridad, ver estos indicadores, saber cuáles de los factores es donde nosotros estamos más bajos, y es algo que también nos orienta para en el fondo, hacia dónde debemos ir avanzando, y ayuda desde luego a mostrar con un parámetro objetivo estos estándares a nivel nacional con quienes tenemos que persuadir y convencer para impulsar reformas significativas. Por último, les comparto este QR, aquí pueden conocer nuestra Estrategia Nacional de Integridad. En caso de cualquier duda, desde luego tienen mi contacto. También Carlos Vilena, con él también hemos compartido en otras instituciones, con Ana, así que les mando un abrazo grande y mucho éxito en el proceso de acceso a la OCDE, que seguro desde Chile los vamos a estar apoyando. Muchas gracias. Aplausos, por favor. Muchas gracias a Valeria Lundberg por su excelente exposición. Sin duda hay muchas ganancias de justamente apostar por este esfuerzo de incorporación en la OCDE. Ya ha mencionado el resultado justamente de cómo muchas de las políticas desplegadas en Chile se han fortalecido de manera significativa. Y no solo eso, ¿no? También nos ha mostrado un aporte muy valioso relacionado con lo que es gestión de intereses, ¿no? Lo que es la regulación del lobby. Hace un momento, ustedes recordarán, en el panel anterior se habló, ¿no?, de la corrupción como un delito de encuentro, se mencionó, ¿verdad? Bueno, en efecto, la corrupción afecta el encuentro en diferentes actores, ¿no?, el sector público, privado, sociedad civil, y precisamente la gestión de intereses es un elemento fundamental para asegurar y proteger ese encuentro que debería darse en el mejor de los contextos. Así que muchas gracias a Valdía por sus importantes
aportes. Y ahora es un placer pues dar la bienvenida a justamente este panel de expertos, a Eduardo Esparza Paula, quien llega desde Ecuador. Muchas gracias por estar aquí, Eduardo. El señor Esparza es abogado y licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas con especialización en Comercio Internacional. En la actualidad, el señor Esparza ejerce como subsecretario general de Integridad Pública de Ecuador. Su visión desde un país que también está en proceso de adhesión a la OCDE será de gran interés para todos nosotros. Adelante, señor Esparza. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar en este espacio tan importante y compartirles los avances de Ecuador. Muchas gracias a la señora secretaria de Integridad Pública por la invitación y también por felicitarle por la organización de este importante evento nacional e internacional. Bueno, hemos preparado una presentación, pero considero que es necesario primero referirnos un poco al contexto en el que se está abordando desde el Ecuador la lucha contra la corrupción. Sobre todo porque venimos de unos años convulsionados. Nuestro presidente Daniel Noboa apenas tiene un año en el cargo y después de un proceso incluso de una muerte cruzada que ocurrió el año pasado. El país vive momentos muy complicados, momentos que se los viene arrastrando desde años atrás, muchos problemas de corrupción, procesos judiciales, enjuiciamientos, un proceso incluso del involucramiento de GDOs, grupos de delincuencia organizada también, lo cual ha hecho pues que el Ecuador tenga unos momentos bastante complicados. Sin embargo, y lo que quiero resaltar realmente es la voluntad política del gobierno en dar pasos firmes en contra de la corrupción. Y aquí les quiero comentar cuáles son esos pasos firmes. Para empezar, como les había mencionado, el presidente apenas tiene un año de gobierno. Sin embargo, desde el primer momento empezó su lucha contra la corrupción y sobre todo promoviendo la integridad. Es así que en el mes de abril, lo que era la Secretaría Anticorrupción se convirtió en la Secretaría General de Integridad Pública y se declaró a la integridad pública como una política nacional. Posteriormente, y empezaré con el documento que ustedes pueden ver en la exposición, posteriormente en el mes de julio de este año también se expidió la Política Nacional de Integridad Pública. La Política Nacional de Integridad Pública es una herramienta fundamental y uno de los primeros pasos que el gobierno está dando en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública. Lo que se quiere es promover una cultura de integridad, una cultura de la legalidad, algo que es lo que en este momento, en este foro, pues nos reúne, es ese compromiso por la integridad. Este documento pues es fundamental porque es el primer paso y la política nacional de integridad pública. ¿Cuáles son los objetivos de este documento? Y es muy importante, es generar una cultura de integridad en el servicio público y construir un sistema coherente y completo para la institucionalización y coordinación de las iniciativas de materia de integridad pública. Las normas de conducta establecen también este documento, normas para servidores públicos y también para el cumplimiento y deberes de las competencias en la función ejecutiva. Aquí es muy importante hacer una pequeña pausa para explicarles, dentro de nuestro país, existen 5 funciones del Estado y la que está a cargo básicamente del Plan Nacional Anticorrupción es la función de transparencia y control social. Sin embargo, dentro de la función ejecutiva también se consideró muy importante tener una política nacional de integridad pública, como les he mencionado, con ese compromiso político de luchar contra la corrupción. Ahora, esta función de transparencia y control social, que es la 5ª función que tenemos en el país, el día lunes también ya expidió el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Integridad Pública.
Eso es también un hito muy importante en nuestro país, ya que comenzamos a dar pasos firmes en esta lucha que nos está aquejando al país. Y como podemos ver, pues no es un problema no únicamente del Ecuador, sino podemos ver que es un tema regional y mundial. ¿Cuáles son los valores, sobre todo, que se establecen en esta política nacional de integridad pública? Pues son integridad, honestidad, legalidad, justicia y eficiencia. Esos son los valores que se promueve en esta política nacional de integridad pública, se lo está, y vamos a ver más adelante en la presentación, estamos promoviendo y haciendo varios eventos para que dentro de la función ejecutiva, pues los funcionarios públicos ya puedan comenzar a cumplir todos estos lineamientos. La política dentro de esa ejecución contempla también seguimiento y el monitoreo de la gestión y la aplicación del cumplimiento de esta política. Es así que hemos venido realizando algunos eventos, capacitaciones y hemos creado también una metodología de autodiagnóstico, de mapeo y mitigación de riesgos institucionales de corrupción, que es la MAMRIC. Lo que estamos haciendo en este momento es hacer evaluaciones a las entidades. Nos estamos centrando en algunas empresas públicas también para hacer una evaluación de riesgos de corrupción. Primero, lo que se hace es identificar los riesgos y luego hacer el seguimiento y monitoreo. Ahora bien, dentro de la Política Nacional de Integridad Pública, pues vienen varias estrategias. Esto también hemos estado caminando de la mano con cooperación internacional en la emisión de varias estrategias. Una de las más importantes son la Estrategia de Integridad para Organizaciones de la Sociedad Civil, que en su momento causó un poco de ruido, tal vez por malos entendidos, pero realmente lo que promovía esta estrategia es básicamente transparentar cuáles son los recursos que muchas organizaciones de la sociedad civil reciben y también que existe una rendición de cuentas a lo interno de estas organizaciones de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque no es desconocido y lastimosamente muchas veces dinero mal habido también se permeabiliza dentro de las organizaciones de la sociedad civil para lavarlo. Entonces eso fue algo que se identificó y la necesidad pues que exista transparencia respecto a los recursos y también cómo se van, cómo se están gastando estos recursos, incluso para los mismos contribuyentes de estas organizaciones. Otra de las estrategias que estamos en este momento avanzando es la de empresas públicas, muy necesario. Y esto también de la mano con la estrategia de integridad pública en contratación pública y también la estrategia nacional ya de integridad pública que en los próximos días podrían ya ser expedida. Esto de la mano con otras herramientas como canal de denuncias, conflicto de intereses y código de ética. El conflicto de intereses, como mencionaba nuestra colega de Chile, es muy importante y aquí les quiero mencionar qué es lo que también en el Ecuador está ocurriendo al día de hoy. El día de ayer, el presidente de la República envió al registro oficial y ya fue publicada la denominada Ley Antipillos. La Ley de Antipillos es una ley que lo que buscaba es fortalecer el combate contra el lavado de activos. Sin embargo, ha existido un poco de controversia respecto a cómo fue su expedición, la cuestión que no es motivo de este foro, pero como quería mencionarles, pues existe este paso firme del presidente en expedir esta ley contra el lavado de activos. ¿Y por qué les hacía mención al conflicto de intereses? Porque ustedes conocen las redes sociales, uno puede emitir criterios, opiniones, y en mi criterio, algo que es fundamental, y lo mencionaba también desde Chile, es una ley que pueda regular el lobby. ¿Por qué? Porque muchas veces el criterio y las opiniones personales se pueden confundir con temas de lobby y es necesario pues transparentar y saber quién o quiénes están detrás pues, de alguna opinión que se pueda expresar, tal vez en redes sociales o tal vez algún acercamiento hacia asambleístas. Y eso, por ejemplo, en esta ley que fue expedida, pues se vea la necesidad de que pueda ser regulado la ley antilobby, que es algo que también está pendiente en el Ecuador. Brevemente, hemos realizado varias capacitaciones en este año. Son 25.698 funcionarios públicos que se han inscrito a varios cursos virtuales respecto a integridad. El 94.5% lo ha cumplido, ya lo ha culminado.
y apenas el 5.5% todavía estaba en proceso hasta el día de ayer. De 180 entidades, 47 instituciones ya han tomado este curso. Es decir, estamos dando pasos firmes en esta implementación de la integridad pública. Vamos a iniciar ya una nueva campaña que es Integridad Ya. ¿Por qué este nombre? Porque realmente el país necesita integridad ya, en este momento. Es necesario ya para el Ecuador comenzar a dar pasos firmes. Finalmente, y para hablarles de la parte que llamaba también a este foro, que es los indicadores de la OCDE, Ecuador, de la mano con Cooperación Internacional, está realizando todas estas herramientas de integridad pública ceñidos a las recomendaciones de la OCDE. La Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia, con asesoría técnica del programa Sincero de Cooperación Técnica Alemana GIZ, está realizando varias de estas herramientas. Otra vez, como les menciono, existe el firme compromiso de poder cumplir con los indicadores de la OCDE. Estamos constantemente siendo evaluados, reportando el cumplimiento de los indicadores y con un equipo pues muy comprometido en lo que estamos haciendo. Esto es simplemente para pasar brevemente de cómo se hace estos indicadores, los talleres de socialización, cómo fue la etapa ya básicamente de medición final que tuvimos el 5 de septiembre de este año, y esto terminó con un taller de socialización. Los indicadores claves que han sido evaluados, y hemos evaluado la cobertura del marco estratégico, uso de herramientas de diagnóstico, transparencia en consultas públicas, estructura de implementación, reporte, sostenibilidad financiera, marco regulatorio, transparencia en lobbying, que esto todavía está pendiente, pero de lo que les menciono, de lo que está sucediendo actualmente en el país, se ve la necesidad de poder trabajar en esto también, y la estabilidad legislativa. Los avances y logros del Ecuador. Bueno, el primer avance, y creo que el más fundamental en este momento, es tener una política nacional de integridad pública, que es básicamente el reflejo de la voluntad política del presidente Daniel Noboa en poder combatir la corrupción y generar políticas de integridad. Existen unas propuestas para el Sistema Nacional de Integridad Pública que le estamos trabajando también de la mano con Cooperación Internacional. La presentación del Plan Nacional de Integridad Pública que se lo realizó este día lunes en la función de transparencia y control social. Los principales logros que estamos haciendo en la OCDE, también hay una encuesta de confianza para Latinoamérica que lo vamos a hacer en el año 2025. Ya está, ha habido una coordinación entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos junto con GIZ. Hay una encuesta validada y que se la va a aplicar en el 2025. Hay un informe promoviendo integridad de la pública en la sociedad ecuatoriana, un análisis de articulación entre sectores público y privado, la sociedad civil, que fue publicado con la OCDE con recomendaciones para fortalecer la cultura de integridad. Como ven, y haciéndome eco de las palabras que dijeron los panelistas anteriores, yo prefiero ver el vaso medio lleno. Yo también soy de las personas positivas. Pienso que en el Ecuador estamos dando pasos firmes. Si bien venimos de un momento convulsionado, nosotros existe la voluntad política pues, de poder luchar contra la corrupción. Finalmente, agradecerles nuevamente por esta oportunidad y voy a entregar nuestra Política Nacional de Integridad Pública, señora Secretaria de Integridad Pública, y les agradezco muchísimo. Muchas gracias a Eduardo Esparza por su exposición. Sin duda, entre los múltiples retos que nuestras democracias tienen en la actualidad, sobre todo en nuestra región, está precisamente la de apuntar a estas importantes reformas como la integridad, pese a crisis políticas, a momentos en los cuales obviamente vemos algunas desconexiones a nivel político, ¿no? El problema lo hemos padecido también nosotros, hemos avanzado sosteniblemente a pesar de diversas crisis políticas y precisamente yo creo que eso es un ejemplo importante que debemos continuar. Ahora quiero presentarles virtualmente a Evelyn Hernández Kelly, quien nos acompaña desde Costa Rica. La señora Hernández es abogada con una maestría profesional en Derecho y una especialidad en Derecho Registral y Notarial. Tiene una vasta experiencia en la dirección de la Procuraduría de Ética Pública de Costa Rica, donde coordina los temas de integridad. La perspectiva de la señora Hernández desde un país que ya también es miembro de la OCDE va a ser muy importante para nosotros. Le escuchamos atentamente, señora Hernández. Adelante.
Muy buenos días. Muchísimas gracias a la Secretaría de Integridad por la invitación que nos hizo para participar en esta actividad. Antes de compartir con ustedes la presentación que traigo para el día de hoy, nada más me permito compartirles que la Procuraduría de la Ética Pública en Costa Rica, por mandato legal, le corresponde prevenir, detectar, sancionar la corrupción, así como incrementar la ética y la transparencia en la función pública. Si me permiten un segundo, voy a compartir con ustedes la presentación. Bueno, inicio contándoles que la Costa Rica, ingresó a la OCDE, desde el año 2021, propiamente el 25 de mayo de ese año. La importancia de la adhesión de Costa Rica a la OCDE radica en que esto vino a reforzar y vino a complementar el deber de probidad que nosotros lo tenemos en la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de la función pública. Es una ley que nosotros tenemos desde el año 2004 propiamente. Este deber de probidad, al igual que la definición o el concepto que maneja la OCDE sobre integridad pública, que es mantener y dar prioridad a los intereses públicos por encima de los privados, es exactamente la definición que tiene o es el concepto que se maneja en Costa Rica sobre el deber de probidad. ¿Qué es importante sobre esto? Bueno, conocer que el deber de probidad tiene un alcance amplio en nuestro país. Este deber de probidad se aplica a absolutamente todo el universo de las personas que realizamos función pública, todas aquellas que somos servidoras públicas, pero además también esta norma se aplica a aquellos sujetos equiparados. Sujetos equiparados en nuestro país los tenemos conceptualizados como aquellas personas que, sin ser servidoras públicas, de alguna forma administran o reciben fondos públicos. Así que eso es una parte muy importante del deber de probidad que está asociado a esta integridad pública. Aparte de eso, también es importante recalcar que desde el 2019 a la fecha, nosotros venimos trabajando en una estrategia de integridad y prevención de la corrupción, en donde pues efectivamente, como estábamos en todo ese proceso de adhesión y además teníamos conocimiento de todos los documentos que la OCDE había emitido en relación al tema de la integridad pública, todos esos aspectos fueron incluidos dentro de este documento. Este documento fue elaborado mediante un proceso de co-creación en donde hubo la participación de la sociedad civil, del sector privado, de toda la institucionalidad. Este proceso de construcción continúa hoy, pero continúa de forma diferente y estamos pasando de una estrategia a una política pública, pero más adelante vamos a hablar un poquitito más sobre ese aspecto. Ahora bien, ¿cuál es la relevancia, cuál es la importancia que nosotros vemos con respecto a la adhesión de Costa Rica a la OCDE? Sin lugar a dudas, tenemos que empezar por mencionar que esto vino a mejorar la gestión política y administrativa hacia fines comunes. En otras palabras, se entendió la importancia de incorporar el tema de la integridad a todas las políticas públicas en nuestro país, buscando un efecto, pues lógicamente positivo. Esto vino efectivamente a abrir diálogos en nuestro país sobre este tema. Además de esto, como bien lo mencionó ahora la colega de Chile, se dio un fortalecimiento en el marco jurídico e institucional, ¿verdad? Tuvimos varias normas aparte que no están necesariamente relacionadas con la integridad, pero muchas de ellas pues efectivamente sí tienen una vinculación directa con este tema. Por ejemplo, la ley de contratación pública, donde se incluyó el principio de integridad en
todo el campo de la contratación pública. Tenemos una ley de empleo público donde se incorpora también el principio del bien común también. Y aparte de eso, este año pues estamos, nosotros decimos en Costa Rica que estamos celebrando porque en enero de este año logramos tener una ley de protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, y hace aproximadamente un mes, también contamos con una ley de acceso a la información pública, que era pues una tarea que tenía pendiente Costa Rica, que a pesar de que nosotros contamos con una sala constitucional que regula y protege muy bien el acceso a la información pública, pues hacía necesario, y así nos estaban solicitando, tener una ley de acceso a la información pública. Además de eso, también esta adhesión nos ha permitido tener una mayor articulación interinstitucional o intersectorial. Esto, pues, lógicamente nos ha permitido trabajar en conjunto con otras instituciones, otros entes que trabajan estos temas, y de esa forma pues las acciones son más efectivas y evitamos de esa forma tener duplicidades entre todos los entes y organizaciones u órganos que trabajamos todos estos temas, y además pues lógicamente ha permitido tener un trabajo más cercano con el sector privado y con la sociedad civil. ¿Qué otro aspecto importante rescatamos? Bueno, que hay un acercamiento a buenas prácticas, a lecciones aprendidas y estándares internacionales. Pues no en vano, un ejemplo claro es esta actividad que estamos teniendo el día de hoy, compartiendo esas buenas prácticas y estas lecciones aprendidas entre todos los representantes de los diferentes países que estamos en esta actividad. De hecho, ahora viendo a la colega de Chile, hace cerca de unos meses, estuvimos reunidos con ellos también para ver qué estaban haciendo ellos en temas de integridad. Y otro punto importante con respecto a la adhesión tiene que ver con hacia dónde enfocamos nuestra gestión pública, ¿verdad? Entender que ese enfoque pues tiene que estar en el servicio público y hacia la ciudadanía, como lo han dicho o lo han señalado los colegas anteriores, ¿verdad? Se ha entendido, se ha interiorizado, se ha sensibilizado más sobre el tema de que nuestras acciones y nuestras decisiones públicas pues tienen que centrarse en identificar y atender las necesidades de la colectividad, y eso pues lógicamente se va a ver reflejado en la mejora de los servicios públicos. Ahora bien, escuchando al colega anterior me llamó poderosamente la atención porque vamos prácticamente por un camino similar, ¿verdad? En los temas de, bueno, qué estamos haciendo los diferentes países en materia de integridad pública. Debo contarles que, bueno, en el año 2022 se llevó a cabo el estudio de la OCDE sobre integridad pública, donde la Procuraduría de la Ética Pública fue con la contraparte país. Ahí, pues, lógicamente nos emitieron una serie de observaciones con respecto a temas que son fundamentales, sabemos, en el tema de integridad, como lo es la regulación de cabildeo, el tema de los conflictos de intereses y el régimen disciplinario también. ¿Qué otros logros importantes podemos mencionar? Bueno, esto ha venido a perfeccionar o a mejorar esa colaboración interinstitucional que tenemos aquí en Costa Rica. Nos ha permitido acercarnos muchísimo más a las otras instituciones, entes u órganos que trabajan en el tema de integridad. Hemos firmado convenios con colegios profesionales, que para nosotros es un gremio importantísimo. Trabajamos muy de la mano con la Comisión Nacional de Ética y Valores para ver todo el tema de la gestión ética en las instituciones, y aparte de eso, pues con muchísimos más órganos o entes de la administración pública también hemos estado coordinando. Como se lo señalé anteriormente, estamos pasando en estos momentos de una estrategia o una política nacional de integridad y anticorrupción, que bueno, por ser política ya en estos momentos ya no está en manos de la Procuraduría, sino que está en manos en este caso, del Ministerio de Justicia. Pero sin embargo, la Procuraduría de la Ética Pública sigue ahí como contraparte técnica y lógicamente velando porque todos esos estándares de integridad que vienen de la OCDE y además los propios que nosotros tenemos en nuestra legislación estén inmersos en estos documentos. Entonces, se han incluido como ejes principales la gobernanza, la participación ciudadana, todo lo que tiene que ver con el talento humano, la gestión de riesgos en la relación público-privado, y además incluimos un eje que lo teníamos como eje, pero que por tiempo
importancia que nosotros desde la Procuraduría de la Ética consideramos que el tema de integridad o el tema anticorrupción tiene que ser manejado desde edades tempranas. Incluimos por ahí un eje de educación para la participación e integridad, y que lo que se pretende es eso, llevar toda esa sensibilización con respecto a este tema desde las edades tempranas. Y el último eje que está dentro de la política nacional que estamos desarrollando es la transparencia y la rendición de cuentas, que en Costa Rica pues es un deber legal y no legal, es un deber constitucional que tenemos en Costa Rica todos los servidores públicos. Además de eso, bueno, ¿qué más estamos haciendo? Estamos elaborando instrumentos de prevención, lógicamente alineados con todos los estándares OCDE, ¿verdad? Hemos tomado en consideración la recomendación sobre integridad pública, el manual de la OCDE sobre integridad pública para desarrollarlos, y entonces estamos elaborando guías o manuales básicos que eso, vamos a ver, hemos interiorizado el hecho de que es necesario que toda la documentación y todas las capacitaciones que nosotros brindemos se den con un lenguaje claro, sencillo, llano, de forma tal de que los temas sean entendidos por todas las personas independientemente de la escolaridad que éstas tengan. Ese es un objetivo que nosotros tenemos en la Procuraduría de la Ética Pública, y hacia ahí, y en ese sentido es en el que hemos estado trabajando. Además de eso, pues también, además de estas guías, además de estos manuales, brindamos capacitación, ¿verdad?, a toda la institucionalidad y a la sociedad civil también en los diferentes temas relacionados al deber de probidad o al tema de integridad. Y este año estamos incursionando, por así decirlo, en los talleres. Estamos iniciando con un taller de gestión adecuada de los conflictos de intereses. Así que en realidad nosotros en el campo de la capacitación estamos haciendo bastante, estamos sensibilizando a las personas en esta materia. Además de eso, adicionalmente, también tenemos un proyecto que está dirigido hacia las municipalidades. Este proyecto se está desarrollando en cooperación o con la cooperación más bien de la Embajada Americana y la cooperación técnica de la OCDE, que es el organismo que está realizando el proyecto, y la Procuraduría de la Ética Pública también está uniendo como contraparte país. Ya lo decían también anteriormente, ¿verdad?, la importancia de trabajar hacia los gobiernos locales. Y con este proyecto lo que se pretende es exactamente eso, desarrollar marcos de integridad en estos entes municipales que les permita identificar, pero además de identificar, que puedan abordar sus propios riesgos tomando en cuenta este contexto. Este proyecto es único, según nos contaban los personeros de la OCDE, ¿verdad? Y así que esto nos tiene muy animados, porque en realidad nosotros somos conscientes de que efectivamente a esos gobiernos locales pues hay que llegarles y hay que sensibilizarlos mucho con el tema de la integridad pública. Además de todo lo anterior, también en el año 2023 se emitió una directriz general para la implementación de medidas inmediatas para fortalecer la integridad de la función pública. Si bien es cierto, esto es una directriz del Poder Ejecutivo, fue emitida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Esta directriz en realidad fue prácticamente elaborada por la Procuraduría de la Ética Pública. Nada más para explicar, este ministerio, conocido como MIDEPLAN, es el ente rector del empleo público en Costa Rica. Y por ahí hay una norma que señala que la Procuraduría de la Ética Pública puede coordinar con este ministerio para emitir normativa en este sentido. Así que esta directriz se emitió y pues lógicamente incluimos ahí temas importantísimos dentro de o relacionados con el tema de la integridad, y como primer punto está la instrucción sobre las normas de integridad que rigen la función pública. Igualmente incluimos el fortalecimiento de la regulación institucional del tema también, la tramitación adecuada de las denuncias, la promoción adecuada de los conflictos de intereses, que sabemos que es un tema también central dentro de la integridad pública, y el último de los objetivos es adquirir un compromiso con la idoneidad como criterio de selección de funcionarios. Si bien es cierto, es una directriz del Poder Ejecutivo y está dirigida y es de acatamiento obligatorio para todas aquellas órganos o entes que estén bajo la rectoría
del Mideplan, que es el ente rector en este tema, en la misma directriz se invita a los otros que no lo están a que se incorporen o que incorporen todos estos objetivos a su trabajo, y ha tenido pues muy buena respuesta. Esta directriz, dentro de su contenido, se estipulaba que debía de elaborarse un microcurso de autoaprendizaje y autogestión que refiere exactamente pues al mismo tema, ¿verdad? A la integridad en el ejercicio de la función pública y aspectos básicos del deber de probidad. Este microcurso está siendo elaborado por la Procuraduría de la Ética Pública también, ya estamos prácticamente en la etapa final del mismo, va a ser obligatorio para el año 2025 para todas las personas que ejercemos la función pública y que estamos bajo el régimen de Mideplan, pero que, como se lo dije anteriormente, también invitamos a los otros que no lo están a que también se incorporen a todo este proyecto. Y además de eso, pues también va a ser obligatorio para las personas de nuevo ingreso. Eso es así como a grandes rasgos, ¿verdad? Los principales logros que se tienen en materia de integridad. Ahora, tenemos que hablar del otro aspecto. Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta definitivamente mayor compromiso e inversión del nivel político y administrativo superior. Definitivamente, yo creo que todos podemos coincidir en que nos falta recurso humano, no solamente a la Procuraduría de la Ética Pública, sino a todos los órganos y entes que realizan función o que se relacionan con el tema de la integridad. Pero bueno, ahí vamos dando pasos, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, vamos paso a paso, ¿verdad? Esperando a que efectivamente pues podamos contar con esos recursos lo antes posible para seguir trabajando en todos estos temas que son tan importantes para nuestro país. Definitivamente hace falta una articulación política y administrativa entre actores y sectores. Como bien lo decían también anteriormente los colegas, tenemos que mejorar el marco regulatorio. Costa Rica no tiene una norma que hable o que regule el lobby o el cabildeo. Tenemos normas que refieren a las puertas giratorias, que refieren a los conflictos de intereses, al financiamiento de partidos políticos, pero sin duda alguna hay que mejorarla. Y en ese sentido, pues nosotros también estamos trabajando. Bien lo decía la colega ahora de Chile, todo lo que tiene que ver con los indicadores de la OCDE, los indicadores de integridad, todos esos indicadores y los resultados que nos brindan exactamente pues son los que nos sirven a nosotros para analizar cuál es el camino que nosotros debemos de tomar. Y efectivamente, pues el lobby y el cabildeo, conflictos de intereses, sabemos que son los temas prioritarios. Y aparte de eso, pues necesariamente se requiere más sensibilización y capacitación en el tema, ¿verdad? Dirigirnos hacia el sector público, privado y ciudadanía, pero eso está muy relacionado con el punto número 1, ¿verdad? Definitivamente necesitamos más recursos humanos, ¿verdad? Para poder realmente pues llegar a dar más sensibilización al respecto. Así, a grosso modo, pues esto es lo que se ha hecho en Costa Rica en temas de integridad y les expliqué de forma muy resumida pues cuál es la relevancia del ingreso de nuestro país a la OCDE. Así que yo les agradezco muchísimo la invitación y quedo a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a Evelyn Hernández por su importante participación. Sin duda, ¿no? El marco de lo desarrollado en Costa Rica es muy importante para todos los países que están intentando seguir ese mismo camino. Y ahora tenemos el tremendo gusto de continuar con la Secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, la doctora Ana Reátegui, quien va a darnos justamente sus puntos de vista en relación a este panel. Adelante, doctora Reátegui. Muchas gracias, Eloy. Y ya buenas tardes a toda la audiencia. Gracias a nuestros invitados, Eduardo, Valeria, Evelyn, que nos han expuesto justamente cómo van implementando el modelo de integridad,
la lucha contra la corrupción en sus países. Y nuestra ministra Catherine Lebón, que expuso también cómo el Perú ha venido incorporándose en la OCDE dentro de los estándares internacionales y que todavía nos queda un largo recorrido por hacer en los diferentes aspectos que ella nos ha explicado. El Perú, para alinearse dentro de los estándares de la OCDE en integridad pública, desde el año 2014 ha venido intensificando sus esfuerzos a través del programa País, que permitió el inicio de las actividades de suma importancia como para adherirse a los principales instrumentos legales de la OCDE. Y en el año 2016 nos adherimos a la recomendación sobre transparencia e integridad en el lobby y la influencia, que ha sido renovada en el año 2024, en este año. Asimismo, en el 2017 se logró también la adhesión a la recomendación sobre gestión de conflicto de intereses en la administración pública y en el año 2020 a la recomendación sobre integridad pública. También este vínculo se ha fortalecido a través del desarrollo de importantes estudios e informes técnicos, como lo podemos apreciar en la pantalla, en coordinación con la División de Integridad de la OCDE. Tenemos entonces el estudio de integridad en el Perú del año 2016, el estudio sobre integridad en las regiones del Perú en el año 2019 y el estudio sobre las oficinas de integridad institucional en el Perú del año 2021. También, como podemos apreciar, el Perú ha sido anfitrión de varios eventos de la OCDE en materia de integridad pública, como el Foro de Integridad del año 2017 y la tercera reunión de alto nivel del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe en el año 2018. Hemos participado en espacios OCDE especializados en materia de integridad, como el Grupo de Trabajo sobre Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción, así como en la Semana de Integridad de la OCDE. Este acercamiento a estándares internacionales en materia de integridad pública, en especial lo previsto por la OCDE, ha sido de gran impacto en diversas áreas. Tenemos, por ejemplo, la aprobación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el año 2017. Posteriormente, al año siguiente, el Plan Nacional de Integridad para regir los años 2018 al 2021. Asimismo, se aprobó la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo en el año 2022 a través del Decreto Supremo 180-2021 PCM. Todo ello ha permitido una planificación en materia de integridad pública con objetivos y responsables definidos. De otro lado, la adhesión a los instrumentos legales de la OCDE en materia de integridad pública ha permitido el desarrollo de regulación que ha abarcado diversa temática, entre las que destacan la ley de conflicto de intereses, puertas giratorias, el modelo de integridad público, la gestión de riesgos que afectan la integridad pública, la implementación de la función de integridad, la denuncia y la protección al denunciante,
la debida diligencia, servicios digitales como el registro de visitas en línea, las agendas oficiales, la plataforma de denuncias. Asimismo, estamos por recibir en los próximos días el informe técnico que viene elaborando la OCDE vinculado a la creación de un sistema nacional de integridad y transparencia en el Perú. Asimismo, no podemos olvidar una serie de instrumentos y de documentación que viene trabajando la Secretaría de Integridad Pública, por ejemplo, el Manual de Liderazgo Ético, la Guía de Conceptos y Aplicaciones y la Guía de Gestión de Riesgos que afectan la integridad pública. Pero uno de los principales aspectos, que lo dije en mi discurso de inauguración, es sin duda el modelo de integridad. Y en la adopción de este modelo de integridad en la administración pública peruana, que ha permitido uniformizar la labor de las diferentes entidades públicas, ya sea del nivel del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, por un esfuerzo para implementar el enfoque de integridad, el enfoque preventivo a través de una estructura de trabajo de sus 9 componentes. Definitivamente, el compromiso de la alta dirección en todas nuestras entidades es crucial. Asimismo, la supervisión y el monitoreo, el canal de denuncias, la comunicación y capacitación permanente a los servidores públicos, los controles, la transparencia, la gestión de riesgos y el trabajo que realiza permanentemente el oficial de integridad, que es el responsable de implementar la función de integridad en todas nuestras entidades públicas. De allí que hay un proyecto de ley que presentó el año pasado la Presidencia del Consejo de Ministros para fortalecer la permanencia de nuestros oficiales de integridad por 3 años y garantizar su estabilidad frente a cualquier cambio de gestión. Esperamos que ese proyecto continúe su curso y sea aprobado próximamente por el Congreso de la República. Por último, es pertinente indicar que pese a los avances que existen en estos temas, aún todavía tenemos muchos desafíos y retos a mediano y largo plazo. El servicio civil, el lobby, ahí tenemos bastante avanzados a Chile, por ejemplo, mucho que aprender por ahí. También tenemos que implementar en más entidades, pero ya de los gobiernos subnacionales, el modelo de integridad. Es difícil llegar a nuestras municipalidades rurales, a los centros poblados, pero ya estamos tratando de hacerlo. Asimismo, fortalecer el control interno en nuestras entidades también es otro aspecto a tener en cuenta desde las oficinas de integridad y lucha contra la corrupción. Es pertinente también señalar que estamos en la fase final del proceso de actualización de nuestra política nacional de integridad y lucha contra la corrupción al 2040, la cual debe ser aprobada durante el primer trimestre del año 2025. Y acá les dejo un mensaje de la OCDE respecto al Perú. Y el Perú ha hecho importantes avances en esta dirección con el modelo de integridad preventivo
promovido por la Secretaría de Integridad Pública. Uno de sus pilares son las oficinas de integridad institucional. Este es un paso en la dirección correcta, ya que fortalece la supervisión y el apoyo al proceso de gestión de riesgos de la entidad y, por lo tanto, contribuye a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad. Así es que, queridos amigos, amigas, oficiales de integridad presentes y también conectados en línea, ustedes son el brazo ejecutor de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ustedes y su equipo tenemos una ardua tarea que realizar. Los felicito por ese compromiso con su país, por ese compromiso por la integridad, que la integridad es tarea de todos. Muchas gracias. Bien, rápidamente, muchas gracias a nuestros expertos por haber participado en ese importante panel. Ustedes han escuchado, la corrupción genera desigualdad, exclusión y desencanto, ¿no? Y es justamente a ello donde debemos enfocarnos. El trabajo hacia la OCDE es una herramienta que nos permite específicamente lograr que nuestras políticas públicas respondan a las demandas y expectativas de la población. Sin duda, nos quedan muchas lecciones el día de hoy, ¿no? Es importante, sí, fortalecer nuestros marcos normativos para asegurar un sistema de integridad eficiente, pero también es importante transformar esos lineamientos, esas regulaciones en acciones concretas, pasar a la implementación y fortalecer nuestra gestión pública en los diferentes niveles que tenemos, principalmente en el nivel subnacional. Asimismo, también destacamos de lo que escuchamos de nuestros expertos, la importancia de la cooperación internacional. Sin duda, hemos tenido un panel con muchas experiencias positivas, retos, desafíos por enfrentar, que sin duda nos ayudan y nos alientan a continuar en este camino. Escuchar justamente experiencias exitosas en otros países y también retos que vemos muchas veces reflejados en nuestra realidad nacional, inspiran para continuar en este camino muy importante que es justamente la promoción de la integridad. Y finalmente, ¿no?, el trabajo de la integridad requiere la participación activa de todos los actores en una sociedad pública. No basta únicamente el trabajo desde las entidades públicas, necesitamos una alianza coordinada, articulada con sociedad civil, sector empresarial y todos los actores que conforman una comunidad cohesionada. De esta forma, con las palabras que nuestra Secretaría de Integridad ha señalado, la integridad es tarea de todos y todas, pues damos por culminado este panel. Muchas gracias y nuevamente un aplauso para nuestros expertos. Muchas gracias, Eloy, y a todos los ponentes. Muchas gracias por las presentaciones. Por favor, les pedimos que puedan pararse, juntarse un poco y avanzar un par de pasos para la foto protocolar. Me quedo tal vez con un comentario de la colega de Chile, ¿no?, del proceso de adhesión a la OCDE como un catalizador de reformas, ¿no?, y cómo genera consensos el tema del sello OCDE, ¿no?